Profesor Sicre, buenas noches. Buenas noches. Segunda noche con nosotros. Segunda noche. ¿Dios escribió la Biblia? No, Dios no escribe. No usa pluma y tintero. Tendría que hacer un cursillo de Radio Eca Dios para poder escribir. Sería bueno. ¿Y Dios hizo el mundo en 7 días? Pues calculo que según dicen ahora son 13.500 millones de años, ¿no? Y todavía está avanzando o sea que es más larguito el proceso. ¿Entonces nos miente la Biblia? No, hombre, no. La Biblia no miente. La Biblia cuenta las cosas de forma distinta de como nosotros las contaríamos, ¿no? Y además lo que quiere es enseñar, pero de forma distinta. Es como preguntarse, es que la pregunta dice, ¿miente Cervantes? ¿Usted por qué va a decir que miente Cervantes, no? Es que no existió Don Quijote. Bueno, pero una cosa es que no existió Don Quijote, otra cosa es que estén mintiendo, ¿no? Y no se trata de que mienta, ni mucho menos. Es la voz del profesor José Luis Sicre, profesor de la Facultad de Teología de Granada, profesor de Biblia. Vamos a hablar con él a lo largo de estos diálogos de medianoche. Soy Lucas López. A continuación, algún poquito de música. La primera vez que leíste la Biblia, ¿tiene memoria cuándo fue, profesor? La primera vez que leí la Biblia, bueno, yo tengo memoria de la primera vez que leí el Nuevo Testamento completo, que fue cuando llegué al noviciado, tenía 16 años, y entonces antes de que entrásemos propiamente en el noviciado, de que tomásemos la sotana, como decíamos entonces, nos pasábamos unos 12 días o cosas así, pues conociendo un poco la compañía de Jesús, la forma de vida, etcétera, y en el cuartito teníamos una carpeta y yo creo que solamente uno o dos libros, y uno de los libros era el Nuevo Testamento, y yo entonces sí me lo leí completo, de punta a cabo. Después me enteré que no podíamos leerlo, que solamente podíamos leer los evangelios, pero como nadie me había dicho que no podíamos leer el resto, pues me leí todo, San Pablo, las cartas de los otros, el Apocalipsis, todo. Pero, ¿de pequeño en casa se leía la Biblia? No, en mi casa, vamos, yo ni siquiera recuerdo que hubiese una Biblia de estas típicas. Sí recuerdo en casa de la familia de un tío mío que era jesuita, el padre Sobrino. Allí su madre sí tenía una Biblia de esta ilustrada con grabados de Doré, que a mí me llamaba mucho la atención por los grabados, ¿sí? Pero simplemente, vamos, incluso con 15 años recuerdo que un profesor que tuve, que estuvo muchos años en Canarias, el padre Serrano, un día en la clase de religión nos llevó una Biblia y nos dijo, esta es la Biblia y la pueden comprar y la deberían comprar y tendrían que leerla, cuesta 60 pesetas. Recuerdo aquello, el año 55. Bueno, a mí aquello se me quedó grabado, pero no me impulsó a comprarme una Biblia ni a leerla. Fue en el noviciado, descubrí sobre todo los evangelios. Luego, posteriormente, San Pablo. Y ya a continuación fue el Nuevo Testamento. Incluso puedo decir que nosotros no teníamos Biblia en aquel tiempo. Hoy día es normalísimo que cualquier muchacho con cierta curiosidad e interés religioso tenga una Biblia. Entonces todavía se consideraba casi un poco de lujo. Y a mí la primera Biblia que tuve me la regaló un jesuita que después salió de la compañía, canario, José Luis Cambrelén. Entonces un día me dijo, mira, como te gusta mucho la Biblia, yo tenía entonces 23 o 24 años, te regalo esta Biblia, una Biblia de la BAC, y eso fue la primera que tuve. Pero vayamos ahora con ese libro, con el libro de la Biblia y sobre todo con su Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿En qué lengua está escrita originariamente? La inmensa mayoría en hebreo, y algunos capítulos, algunas secciones en arameo. Y eso que está escrito, el hebreo y el arameo son dos lenguas muy parecidas, como el italiano y el castellano, o sea, para que la gente se haga una idea, ¿no? Y entonces los judíos solo admiten como libros inspirados, libros sagrados, los que están escritos en hebreo o en arameo, solamente. Pero los judíos escribieron también algunos libros en griego, o libros que estaban escritos en hebreo y que se tradujeron al griego, por ejemplo el libro del Eclesiástico. Entonces los cristianos, los católicos, más exactamente los católicos, hemos admitido también una serie de libros escritos en griego. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico que se conocía en griego, ahora se sabe ya que también se conoce el original hebreo, ¿no?
los libros de los macabeos, los dos libros de los macabeos. Pero para un judío, entonces tenemos lo que se llama el canon, el Antiguo Testamento, lo que llamarían los judíos la Biblia hebrea, que es un poco más reducida que la de los católicos, que tenemos también esos libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. La semana pasada nos contabas que el libro del profeta Isaías fue escrito a lo largo casi de 4 siglos. 5, sí. 5 siglos. ¿Pasa así con toda la Biblia? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer lo que hoy conocemos como la Biblia? Bueno, se tarda muchísimo. La verdad es que cuando yo estudiaba en el bíblico, la teoría habitual era que el texto más antiguo de la Biblia era el Canto de Débora, el capítulo 5 del libro de los jueces, un poema muy, muy importante, y entonces se situaba fácilmente en el siglo XII, siglo XI antes de Cristo. Eso sería lo más antiguo. También algún salmo, no sé si era el Salmo 68, y algún otro texto así como cosas muy antiguas, ¿no? Y lo último, ya en la época de Jesús. Prácticamente el libro de la sabiduría, algunos lo sitúan en el año 50 antes de Cristo, y algunos incluso contemporáneos a la actividad de Jesús. Bueno, entonces tenemos un periodo casi de 11 siglos para la redacción de la Biblia. Lo que pasa es que hoy día se baja un poco el tope alto, en el sentido de que se admiten que hubiese tradiciones orales, etcétera, pero poner por escrito ya parece que los primeros datos empezarían a ponerse por escrito hacia el siglo VIII, cosas así, ¿no? Siglo IX, muy poco, siglo VIII. Claro, es el libro de un pueblo, escrito en un solo lugar, escrito en Jerusalén, escrito ¿dónde? ¿Dónde se escribe la Biblia? Vamos a ver, hay dos focos culturales principales. O sea, en la inmensa mayoría de los sitios, de los pueblecitos de Israel, no se escribía. O sea que escribir en aquella época era una actividad muy especializada. Requería una escuela de escribas. Entonces, había dos focos principales, que eran Jerusalén y Samaria. La capital del reino norte, Samaria, y la capital del reino sur, Jerusalén. En esos dos sitios serían seguramente donde se produce la mayoría de los textos bíblicos. También podríamos pensar en algunos santuarios famosos. Por ejemplo, en el santuario de Gilgal, que ha desaparecido, que es curioso, no se encuentra ni una piedra. Se sabe dónde tenía que estar, cerca de Jericó, pero ha desaparecido por completo. O en el santuario de Beersheba, en el santuario de Dan, en Betel, etc. Es posible que en esos sitios también el clero de esos santuarios importantísimos también conservase y redactase una serie de obras. Ahora, la Biblia, en su redacción ya tal como lo tenemos actualmente, la inmensa mayoría se puede decir que es un producto de Jerusalén. Y si no se escribió en Jerusalén, muchas cosas se escribirían en el norte, pero fueron revisadas y refundidas en Jerusalén. Y cuando dices revisadas, refundidas, ¿significa que al final hay una mano hacedora de la Biblia? Una mano no, muchas manos. O sea que ni siquiera se podría decir, me parece a mí que sería muy difícil decir, hay una mano que hace la revisión final de todo el Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Me parece muy difícil, quizás fuese una escuela. Bueno, vamos a suponer que fuese una persona, ¿de acuerdo? La tradición pone a Esdras también en eso, ¿no? Pero es muy difícil y desde luego que una sola mano llevase a cabo la revisión final de todos los libros de los profetas, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, ¿no? Eso es casi... O sea, ¿cuántos libros son los que componen la Biblia actualmente? La que reconoce la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta Antiguo y Nuevo Testamento, son 73 libros. ¿Sí? ¿Del Antiguo Testamento serían? 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 46 del Antiguo Testamento. Todos esos libros, la Iglesia Católica los reconoce. Bueno, perdón un segundo. ¿Sí? Por libros, a veces llamamos el libro de, y decimos el libro de Jonás. El libro de Jonás son 3 páginas, ni un folleto siquiera. O sea que es un concepto muy amplio, claro, de libro. Exacto, que hay libros y libritos y hasta folletos de la Biblia que reciben. Sí. Y el momento en el que se establece lo que hoy es la Biblia católica, ¿cuándo es? Podríamos decir que es Trento. El concilio de Trento. Estamos hablando del siglo XVI. 1500 años después de que se escribiera el último libro. Exactamente, sí. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de discusiones a propósito de algunos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
que según las iglesias, según los grupos, se dice, bueno, este libro está inspirado, este libro no está inspirado. Se tardó mucho tiempo dentro del judaísmo en aceptar el libro del Cantar de los Cantares o el libro del Eclesiastés, que parecía un libro muy crítico, muy escéptico, y bueno, se terminaron aceptando, ¿no? Pero eso pasaron unos siglos, incluso ya dentro de la era cristiana. Dentro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis fue un libro muy discutido. O sea, que las iglesias orientales no lo aceptaban, les parecía un libro demasiado fantasioso, demasiado exagerado, ¿no? Y entonces hasta el Concilio de Trento se puede decir que no hay un acuerdo absoluto. Quizás ya lo había antes. Lo que pasa es que como Lutero lo pone en crisis, y una serie de Lutero dice, no, hay que volver al canon de los judíos, reducir los libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también quita algunos, los que él piensa que no están de acuerdo con su teología, pues eso pone en crisis otra vez toda la cuestión de cuáles son los libros del Antiguo Testamento que hay que aceptar y los del Nuevo Testamento, y prácticamente hasta Trento no se resuelve la cuestión. En la actualidad, cuando se reúnen biblistas de alto nivel, profesores universitarios, aunque sean de diferentes confesiones cristianas, ¿tienen un acuerdo sobre qué es lo que hay que estudiar de la Biblia? Sí, bueno, eso no hay dificultad ninguna. O sea, yo me he formado leyendo libros de protestantes. O sea, la inmensa mayoría de los comentarios de las historias de Israel, las teologías del Antiguo Testamento, que he utilizado siempre son la inmensa mayoría de protestantes. La verdad es que ahora ya la producción católica es muy fuerte, ¿no? Pero no hay problema ninguno, absolutamente ninguno. El caso más claro es la Biblia de esta interconfesional que se acaba de publicar en España. Entonces, es una Biblia que yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero me parece que puede tener más interés para el mundo protestante, porque significa su apertura a decir, bien, vamos a aceptar los libros deuterocanónicos, no aceptarlos, sino vamos a incluirlo, una Biblia que sirva para católicos y protestantes, y esto, como decía Lutero, que los libros deuterocanónicos, es decir, los que solo aceptamos los católicos, esos libros, dice, son libros que se pueden leer con fruto espiritual. Bueno, pues entonces van incluidos ahí, ¿no? Y luego yo creo que lo importante de esa Biblia, sobre todo, es que tira por tierra el tópico de que los protestantes presentan la Biblia o que mutilan la Biblia o que interpretan las cosas de forma distinta y yo creo que eso sí ha habido en algún momento, que habrá habido, ¿no? Pero eso ha pasado por completo a la historia, ¿no? Y sobre la Biblia hebrea, ¿hay también un acuerdo? La Biblia que incluye la Iglesia Católica como Biblia del Antiguo Testamento, ¿es lo que el judaísmo actual reconoce como palabra de Dios también? No. O sea, la Biblia hebrea es lo que llamamos nosotros el canon reducido. Un judío no acepta esos libros que están escritos en griego, que ya dije antes. El libro de la sabiduría, los 2 libros de los macabeos, el libro de Judith, el Tobías, esos libros no los aceptan los judíos. Aunque los pueden dar mucho valor y estimarlos, etcétera, pero no los consideran libros inspirados. ¿Sabemos mucho de los autores de la Biblia? Casi nada. Prácticamente el único autor que se conoce con su nombre es el del libro del Eclesiástico, Jesús ben Sirá, que su nieto fue el que le tradujo el libro al griego. Y habla de mi abuelo, sí, Jesús, etcétera, etcétera. Pero normalmente no sabemos el autor, porque además en aquella época existía un procedimiento que era, para darle importancia al libro, atribuírselo a un autor distinto. Y entonces el Cantar de los Cantares se le atribuye a Salomón, el libro del Eclesiastés se presenta como si fuese de Salomón. Y los salmos como David. Y los salmos de David, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos prácticamente nada de los autores. Es la voz del profesor José Luis Sicre. Vamos a seguir con él a la vuelta de nuestras recomendaciones educativas y culturales y algo de buena música. Hablamos con el profesor José Luis Sicre, estamos hablando sobre la Biblia. El profesor lleva, 4 décadas dedicado al estudio de la Biblia. ¿Disfrutas estudiando la Biblia? Muchísimo, muchísimo. Además me asombra incluso que no me aburra. O sea, yo leo relatos a veces por ya 30, 40 veces y como si fuese el primer día. Es algo que yo mismo me quedo admirado de lo que me gusta.
Cuando hablamos de investigación bíblica, ¿qué necesita alguien para poder dedicarse a la investigación bíblica? ¿Qué tiene que saber previamente, antes de empezar a ponerse ahí? Bueno, lo primero, los idiomas. Eso es fundamental. Ya en el Instituto Bíblico en Roma nos exigían de idiomas antiguos el hebreo, el latín, el griego y el arameo. Y si uno quería hacer el doctorado, tenía que aprender otra tercera lengua oriental, que ya había un margen muy amplio, desde el copto hasta el acadio. Yo escogí el acadio porque me interesaba una lengua con 350 signos cuneiformes, no con 27 o 22 o 24, sino... Y digo, esto debía ser complicadísimo, y efectivamente es complicadísimo. Pero me gustaba, quería conocerlo, ¿no? Y eso es lo primero, los idiomas son fundamentales, porque tenemos que manejar los textos en su lengua original, ¿no? Y la inmensa mayoría del Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está todo en griego, ¿no? Así que eso hay que saberlo. Luego, yo creo que para uno del Antiguo Testamento es fundamental tener mucha afición a la historia. El Antiguo Testamento está muy, muy relacionado con la historia, concretamente los profetas, enormemente, ¿no? Entonces, tiene uno que gustarle el conocer la historia de Asiria, de Babilonia, de Egipto, de todos los imperios antiguos, más tarde también de Grecia, etcétera. Si mete uno en el Nuevo Testamento también Roma. O sea, eso sí hace falta tener mucha afición a la literatura, muchísima. Yo tuve la suerte enorme de tener como profesor y como amigo a Luis Alonso Shekel, que era un gran especialista en literatura española y en literatura bíblica, y eso te contagia, ¿no? Y luego también, y como es lógico, lo primero, una gran inquietud por el mensaje religioso, por la profundización en todo lo que significa, ¿no? Para un historiador, incluso un historiador no creyente, ¿no? ¿La Biblia tiene algo que enseñarle? La Biblia tiene muchos más datos de lo que a veces se está diciendo, en el sentido de que hubo una época donde se tomaba la Biblia al pie de la letra, de una forma súper ingenua. La broma que me gastaba al principio, Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Había gente que estaba convencida de que eran 7 días, o en 6 días porque el séptimo descansó, ¿no? Y entonces decían, no, es que eran periodos muy largos, cada día es un periodo muy largo de años, ¿no? Bueno, esos son subterfugios, ¿no? Y como eso se interpretaban un montón de cosas al pie de la letra. Adán y Eva, Caín y Abel, todo era completamente literal, ¿no? Luego vino la época crítica, donde cayeron casi todo lo que contaba la Biblia, parecía que era invento. Y esto hay actualmente una corriente que radica en Copenhague, aunque no son daneses todos, hay uno que es danés, pero los otros han venido de Inglaterra, etcétera, ¿no? Un pequeño grupo que les llaman los minimalistas, a ellos no les gusta que les llamen allí, pero ellos les llaman los minimalistas porque estos dicen que, en el fondo, que de la historia de Israel no sabemos casi nada, y que la Biblia se escribió en la época griega, en el siglo IV antes de Cristo, o sea que esto es casi un invento. Bueno, yo creo que esto es una exageración, ellos mismos reconocen que a veces han exagerado, porque tenemos datos de la Biblia confirmados por fuentes extrañas a la Biblia, ¿no? Por fuentes asirias, por fuentes babilonias, egipcias. O sea que, o por la propia arqueología también. La arqueología ha ayudado mucho en ese sentido. También ha desmontado muchos mitos, muchas interpretaciones equivocadas que hacíamos antes, ¿no? Pero también ha confirmado otra serie de cuestiones. O sea que un historiador tiene ahí materia. Sí, mucha materia. Muy difícil, ¿eh? O sea, escribir una historia de Israel es una aventura complicadísima, sobre todo en lo que se refiere a los orígenes de Israel, cómo surge el pueblo de Israel, y los primeros siglos de Israel. Empieza a pisarse un terreno relativamente fuerte, serio, seguro, hacia el siglo IX antes de Cristo. Noveno, octavo, ya está uno pisando terreno serio. En ese tiempo, por situarnos en el contexto, Egipto está ya en casi su decadencia. Sí, está muy débil en esa época. O sea, sí. Porque el Egipto fuerte es del tercer milenio antes de Cristo, el segundo milenio, el segundo imperio, ¿verdad? ¿Y Babilonia cómo está en esa situación? Ya está... En el momento que la Biblia atribuye o sitúa a David y Salomón, el siglo X antes de Cristo, es un momento en general de una debilidad muy grande de todos los imperios. Y por eso crece tanto el reino de Israel. Y por eso, lo que ocurre es que hoy día los historiadores dicen, bueno, hay todas las tendencias. Los que dicen que David no existió, me parece absurdo, porque incluso arqueológicamente parece ya confirmado que hay testimonios de que existió David, ¿no?
Ahora, todos reconocen que las dimensiones tan grandes que atribuye la Biblia al reino de David, porque en realidad se remonta hasta el Éufrates, viene a decir, ¿no? Y eso es una exageración que no tiene valor histórico, ¿no? Y es porque ninguno de los grandes imperios, ni Egipto, ni los hititas, ni Asiria, ni Babilonia, tienen fuerza en aquel momento. Y entonces, por los reinos de alrededor, en Edom, en Moab, en Amón, ahí sí está un conjunto de un territorio, diríamos, como parecido al que hay al oeste del Jordán, pues también al este, ¿no? Una cosa así más o menos sería. Hay ahora mismo una corriente de origen, parece que norteamericano, fundamentalmente, que habla de creacionismo bíblico para intentar explicar la historia del origen de la humanidad. Desde la perspectiva de un biblista, ¿podemos utilizar la Biblia para explicar cómo apareció el ser humano sobre la Tierra? No, me parece que eso es una aventura imposible. Sería igual que utilizar los relatos babilonios o sumerios de la creación del hombre para decir cómo surgió la humanidad, ¿no? Aparte que sería traicionar a la Biblia, porque es que la Biblia no está escrita para enseñarnos los aspectos científicos de la aparición del ser humano sobre la Tierra, ¿no? La Biblia está escrita para decirnos, mire, el ser humano surgiese cuando surgiese, porque es que tampoco lo sabemos si hace 1 millón, hace 3 millones de años, cómo se produce la evolución. Si hoy precisamente estaba leyendo que muchas veces la evolución se dan saltos, pero saltos cualitativos, no un puro progreso, sino un salto muy fuerte. Bueno, estamos todavía casi en pañales en el conocimiento profundo de la aparición del ser humano sobre la Tierra, ¿no? Por evolución. Entonces, pensar que la Biblia puede iluminar o que pretende iluminar en ese aspecto me parece un error muy grande. Lo que pretende decirnos es una cuestión más bien de fe. Este ser humano, sea como sea, cuando sea, está en relación con Dios, puede dialogar con Dios. Entonces, una interpretación literal de los libros bíblicos, ¿no? Dios tomó arcilla, barro... No, eso nada, porque es que eso es lo que está copiando esos modelos mesopotámicos y porque en la Biblia tenemos 2 relatos de la creación de la primera pareja humana y son completamente distintos el uno del otro. O sea que interpretar científicamente la Biblia lleva a condenar a la Biblia. Porque en el primer relato, en el capítulo 1 del Génesis, Dios dice, hagamos al ser humano, y Adán tiene ahí el sentido del ser humano, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que Dios crea en el mismo momento al varón y a la mujer. Y los crea a su imagen y semejanza. Y los crea con la palabra, simplemente. Y en el capítulo 2 resulta que primero crea a Adán, al varón, lo crea a partir de arcilla y soplándole un aliento de vida. Entonces, como está el pobre solo, pues dice, vamos a hacerle a alguien que le acompañe y que le ayude, y crea todos los animales. Y cuando termina de crear los animales, dice, pues no tiene nadie que le ayude plenamente. Entonces, vamos a crear a la mujer. Y entonces, a la mujer la crea arrancando una costilla y trabajando la costilla como un artesano o sea, que son 2. Dicen, no, es que al pie de la letra. Digo, mire usted, si usted me dice que la Biblia hay que interpretarla al pie de la letra, es imposible interpretar al pie de la letra el capítulo 1 y decir que es verdad, y el capítulo 2 y decir que es verdad. No. Quien nos está hablando es un sacerdote, es profesor de teología, es creyente. El decir que la Biblia no se puede interpretar literalmente no va contra la fe. No, absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que tampoco hay que caer en el extremo opuesto de pensar todos los libros de la Biblia hay que interpretarlos. No, es que hay que distinguir libro y libro. O sea, un libro que está haciendo o una afirmación de otro tipo, pues entonces habrá que ver cada afirmación. Si el libro lo que me dice en ese momento es que Tiglat-Pileser de Asiria, Tiglat-Pileser III, vino y conquistó Samaria, no fue él, pero bueno, el que sea, ¿no? Entonces, eso no tengo por qué romperme la cabeza interpretándolo como un dogma de fe o una verdad de fe, sino acepto literalmente lo que dice la Biblia, es un dato histórico, ¿no? Pero en otras muchas cuestiones cada libro hay que interpretarlo según incluso dentro de un libro hay partes que sean poéticas, hay partes que son más históricas, etcétera.
Pues seguiremos hablando de la Biblia a la vuelta de nuestras recomendaciones educativas y culturales.